Los datos nos hablan de un horror inimaginable. Sabemos que 2018 será un año de mayor muerte, dolor, tristeza. La indignación debe crecer, porque el día de hoy, según los datos, el promedio es que habrá poco más de 7 asesinatos a mujeres. El feminicidio es parte de nuestra realidad. Las violaciones, el abuso, sobre todo en todos los espacios, hogares, vías públicas. Ante eso, tenemos que revisar los diagnósticos, revisar las cifras y también plantear que es necesario hacer mucho más. De eso hablaremos hoy en México Social. En México existe un exacerbado número de feminicidios que se cometen a lo largo de todo el territorio nacional. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre el año 2015 y el mes de junio de 2018 se han registrado más de 2.000 casos de feminicidios en el país, aparte de las muertes de mujeres que no fueron catalogados como feminicidio. Al respecto, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documenta que hubo casi 7.000 mujeres asesinadas entre los años de 2014 y 2017. Es decir, solo el 30% de los homicidios registrados fueron investigados como feminicidio. En cuanto a la distribución territorial, los estados de la República que presentan mayor número de feminicidios son Estado de México, Veracruz y Oaxaca. En cuanto al lugar de hallazgo de las mujeres asesinadas, las mayores incidencias son 72% fueron asesinadas en su domicilio, 19% en un camino o lugar despoblado, 9% en la vía pública, 33% de ellas fueron ultimadas con arma blanca. Además, 72% de las mujeres asesinadas tenían una relación de cónyuges o relación íntima con el victimario. De acuerdo con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, existen ámbitos que favorecen la violencia contra las mujeres en México. La falta de aplicación jurídica ante casos de violencia de género, la falta de activación de las disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la ineficacia en el procedimiento del mecanismo Alerta de Género. Sin duda, el reto para el nuevo gobierno es atender el tema de la violencia feminicida como un asunto de máxima prioridad. Y para ello, deberá transversalizar la perspectiva de género en todas las políticas y programas públicos desde el primer día de su administración y asegurar así una vida libre de violencia para todas las mujeres del territorio nacional. Muy buenas noches, muchas gracias por estar en otro programa de México Social. Sin duda hay programas que simbran, que llaman a la indignación, que genera un azoro y tiene que ver con toda esta realidad del mundo de violencias que estamos viviendo, que parece que es infinito y no tiene fin, y nuevamente termina un sexenio y pareciera ser que la tendencia es la misma, cada vez es más grave. Por eso me da mucho gusto tener aquí en el estudio a una querida amiga, investigadora, demógrafa, que ha trabajado estos temas, el tema del feminicidio. María La Paz, muchas gracias por estar en el programa y que nos ayudes a, nuevamente, yo diría como síntesis, la urgencia de revisar o de construir mejores diagnósticos, porque lo que sabemos o los datos que tenemos nos abren la pregunta de que realmente estas dimensiones de violencias no tenemos todavía una claridad no de su causalidad, sino realmente de esta construcción que se está dando, que está variando dramáticamente. Por eso me sorprendió mucho y recientemente en la UNAM que nos presentabas este informe sobre feminicidios en México, características y tendencias, que aunque es un informe hasta 2016, nos deja ver muchísimas cosas. Y en ese sentido, me gustaría que grandes trazos, un poco que nos describas estas tendencias que observamos y que nos llevan nuevamente al azoro, porque parecía que algo estaba pasando bien y de pronto seguimos en esta terrible tendencia de estas curvas que crecen y crecen los feminicidios. Sí, María Luis, bueno, pues muchísimas gracias por permitirnos estar aquí y efectivamente hay que
mirar, voltear la vista hacia los datos que son muy reveladores de lo que ocurre, aún con las deficiencias que podamos decir que tienen algunos datos. El estudio lo que muestra es una tendencia histórica de largo plazo. Arranca en el 85 y tenemos datos en la publicación hasta 2016, de tal manera que podemos ver las tendencias. Y lo primero que habría que decir es que efectivamente al inicio del periodo estudiado sí se nota una tendencia a la baja, que se dispara, como se disparan todos los homicidios, en 2011. Y después un decrecimiento que se vuelve a disparar, hay un incremento en el 2007, en el 2011 empezamos a ver una ligera baja, Sí, sigue bajando y luego aumenta. Esto no se da igual en todo el país, que es lo primero que habría que decir. No pasa igual, no vemos la misma tendencia en entidades del norte, del sur, del centro. Y hay muchos factores que seguramente están asociados a estos cambios que vemos en las muertes violentas que ocurren en el caso de las mujeres. Y son factores que hay que analizar, estudiar desde una perspectiva y desde una lógica que, si bien la violencia social influye y jala, digamos, la tendencia, hay factores estructurales, que es lo primero que hay que decir, que siempre hay como una proporción de esas muertes que se mantiene más o menos a lo largo del tiempo por una violencia muy arraigada en nuestro país hacia las mujeres, y que es la violencia que se da en el ámbito de la pareja, ¿no? Es más o menos se va manteniendo, pero lo que sí dispara y lo que sí es notorio que dispara las muertes violentas contra las mujeres, pues es la presencia de la violencia social también, que arrastra, ¿no? esta forma de violencia contra las mujeres. En ese sentido, bueno, déjame entrar. Hay una geografía de las violencias, es lo que nos estás diciendo. O sea, varía y varía año con año. Es unos temas que subraya el informe. Pues por lo menos en periodos, quizá no anualmente, pero sí en periodos. Algo que notamos, esta es la tercera edición, pero desde la primera edición algo que notábamos es que había entidades federativas donde la violencia por parte de la pareja era mucho más alta que en otras entidades federativas, y eso se reflejaba también en los homicidios de personas, personas cercanas a la mujer que era asesinada. Esto es algo que también hay que decantar del estudio, algo que se muestra allí, y efectivamente hay una geografía asociada a la violencia social, pero también hay una geografía que subyace y que es la de los patrones generalizados de misoginia, de machismo. Digamos que hay entidades federativas donde eso está todavía muy arraigado y muy presente. Y es parte de lo que muestra el estudio de alguna manera. Una de las cosas que subrayo de la importancia del estudio es que hacen realmente un diagnóstico de las fuentes de los datos y ponen enfrente de que tenemos datos no solo diversos, sino con distintos grados de confiabilidad. Lo digo porque sorprende que, siendo un tema tan central, uno de los temas, me gustaría que nos subrayes esto, es que hay homicidios que no sabemos ni siquiera de qué sexo son. Hay muchos homicidios que no sabemos en dónde ocurrió. Hay muchos homicidios que no hay una necropsia. O sea, danos estas dimensiones, porque quiere decir que no tenemos ni siquiera información básica para intentar entender por qué se da una violencia de esta magnitud, con esta crueldad. Sí, esto es muy importante, esto que señalas, porque sí, efectivamente, este estudio que se hace justamente con datos oficiales que son producto del trabajo del INEGI, la Secretaría de Salud, los certificados de defunción y las actas, y que terminan en una base de datos que tiene un recorrido histórico, efectivamente lo que se ve es que
tenemos, muchas veces sabemos el lugar donde ocurre el homicidio, pero no sabemos quién lo perpetró. Entonces, ahí tenemos una ausencia, digamos, de información de origen. Hay que ver la denuncia, cómo sigue la procuración de justicia y luego cómo se hace la sentencia de eso que de origen, quién determinó la causa de la muerte, que puede ser un médico forense, una persona especializada, porque no en todos los lugares hay médicos forenses que pueden certificar la muerte. Allí es donde empezamos a ver que hay variables en las actas y en los certificados de defunción que están ausentes. Llama mucho la atención, por ejemplo, que sí podamos saber que un homicidio ocurrió en la vivienda de la víctima, pero no sepamos quién cometió el crimen, o que tengamos no especificados en la edad, ese tipo de cuestiones que de alguna manera impiden tener un panorama claro. Pero creo que en general los registros es de lo mejor que tenemos, estos registros administrativos que derivan de certificados y actas de defunción, porque en la cadena que sigue de procuración e impartición de justicia vamos encontrando huecos que son mucho más importantes, porque en ese proceso lo que vemos es dilación en las investigaciones, en las averiguaciones que se hacen, y vamos ahí teniendo huecos y discrepancias de datos entre distintas fuentes de información, y eso pues siempre es preocupante. México efectivamente ha hecho un esfuerzo enorme por tener mejor información que hable de las violencias contra las mujeres, pero todavía tenemos muchos vacíos y tenemos algunas inconsistencias que es muy importante seguir trabajando. Y esto es importante porque muchas veces quienes ven las cifras se preguntan, bueno, ¿por qué hablan de esta cifra y luego aparece una mucho menor ya de feminicidios? Porque lo que estamos viendo son digamos, la primera imagen que podríamos tener estadística es sobre presuntos homicidios que ocurren cuando es hallado un cuerpo. Después viene todo lo de las averiguaciones, la procuración de la justicia y luego la impartición, cuando ya se sentencia y ya se determina si fue o no un feminicidio. En ese tránsito ocurren muchas cosas. Entonces, las cifras que vemos al final, cuando ya se determina si es o no un feminicidio, pues no coincide con el inicio, digamos. Si las cifras estuvieran más o menos cercanas, pues podríamos decir pues, que se debe a que en la investigación se van ajustando las razones de la muerte. Pero las cifras verdaderamente entre una fuente y otra pues pueden variar muchísimo y mucho más cuando lo miramos por estado, por entidad federativa o si lo vemos a nivel ya de localidad. O sea, las capacidades de registro de cada entidad son distintas, ¿no? Y adicional a todo esto, creo que es muy importante señalar que hay un parteaguas para entender la investigación y sobre todo para entender cómo se produce el dato estadístico con la sentencia del caso Lima, que es una chica del Estado de México, que la averiguación que se hizo, la carpeta de investigación que se abrió, fue por suicidio. La madre exigió que se le investigara como si fuese un feminicidio. Esto llegó hasta la Suprema Corte y ahí está sentencia. Y la sentencia es muy clara. La sentencia lo que dice es que todas las muertes violentas de las mujeres deberían investigarse como si fuesen feminicidio hasta demostrar lo contrario. Y esto implica no dejar fuera factores que son muy importantes en una investigación de una muerte violenta de las mujeres. Porque si no se hace así, un aparente suicidio, como fue el caso de Mariana Lima, pues ignoras
alguna serie de variables que están alrededor de esa muerte y que al final del día, pues sí fue una muerte violenta por razones de género. Así es. Y aparece como si fuese un suicidio, incluso podría parecer como un accidente. Un accidente. Déjame un corte y regresamos. En esta enorme realidad, sin duda este documento que está en línea permite abrir muchas preguntas. Una de ellas es la obligación que tiene hoy el Estado mexicano de que cualquier muerte de una mujer sea investigada en términos de la posibilidad de que sea un feminicidio y no asumir, digamos, los primeros relatos, datos de la averiguación que pueden de alguna manera diluir, no dar la dimensión de lo que implica. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de unas dimensiones más brutales de la violencia en nuestro país, los feminicidios. La realidad de que, como decíamos al principio, de acuerdo a los promedios, este día puede haber poco más de 7 feminicidios, seguramente más, porque sabemos que hay, pese a los avances, hay deficiencia de la información. Y no es lo mismo la capacidad de datos que pueda tener una entidad, el sur que el norte, y ahí déjame la presunción de manipulación de los datos, no los datos, de las averiguaciones que lleven pues a ocultar un feminicidio y hacerlo parecer un accidente o un suicidio. Pero el hecho es de que las cifras son realmente para indignarnos y para dar cuenta de que, como diríamos, algo estamos haciendo muy mal, que la tendencia sigue creciendo y, por otra parte, lo que pone en el centro, yo repito, ¿no?, la necesidad de hacer mejores diagnósticos, estudios, porque sin duda, yo llevaría a la conclusión, visible que lo que estamos haciendo para prevenir estas violencias no es suficiente. Ese sería el principal punto de arranque de este programa. Vamos a un corte y regresamos. Uno de los elementos que has comentado en otras ocasiones es de que hay violencia feminicida, o sea, hay una serie de violencias que son detonantes, precursoras o que anuncian un posible feminicidio, y este informe da cuenta de otras violencias, están desapariciones, que probablemente algunas sean feminicidios. Entonces, antes de entrar a la parte demográfica, que me gustaría que nos marcaras, que si hay ciertos cambios demográficos en este estudio, de que hay, digamos, víctimas de distintas edades y se está transformando, ¿qué elementos podríamos dar en términos de que hay violencias feminicidas antes del homicidio en sí mismo? ¿Cómo qué estamos hablando? Pues la violencia feminicida incluye al feminicidio, digamos que es todo un espectro de violencias que la ley define muy claramente como formas de violencia extrema que se cometen contra mujeres por razones de género, que violentan sus derechos humanos, que tienen su origen en esa, digamos, violación del derecho humano que tienen a vivir una vida libre de violencia y que es tolerada socialmente y por el Estado. Digamos que ese es como el concepto que la ley determina, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y que es como un punto de arranque, digamos, para el estudio que hace el Mujeres, ONU Mujeres y la Secretaría de Gobernación. Hay que decir que las estadísticas, digamos, de partida que estamos presentando, pues reflejan esto, las muertes violentas de mujeres, que son las que hay que investigar como si fueran feminicidios. Todavía esa cifra no la consideramos como un feminicidio porque la ley dice que hay que considerarla hasta que tienes la sentencia, si fue o no, pero es el punto de partida. Violencia feminicida es también toda aquella violencia que pone en riesgo a una mujer de ser víctima de un asesinato por razones de género. Te pongo un ejemplo, las lesiones que ponen en riesgo la vida. Tenemos en el estudio un análisis sobre esas lesiones y si se aplicara correctamente
digamos, algunas de las normas que tenemos en México para que cuando ocurre violencia y llega una mujer al hospital, esa violencia que se está detectando, que es una violencia que puede poner en riesgo a las mujeres y se denuncia, pues ahí tienes un momento de prevención, de tomar medidas precautorias. Ahí debería ser un momento. Debería haber una actuación del Estado para que eso ocurriera. En general, podemos decir que se da, O sea, digamos, pero hay fallas ahí en el... una mujer que llega a un hospital llena de golpes, realmente de fracturas, que obviamente no le llevan a la muerte, pero es evidente que hubo atrás un episodio de una violencia mayor. Claro. Eso debería, no sé si pase, que el sector salud generara una recomendación o una averiguación para que el Ministerio Público empezara a actuar y evitar que suceda. ¿Eso pasa en el país? Ocurre, sí se da, debo decirlo, pero hay mucho temor muchas veces de los encargados de procurar salud en la población de esto, porque bueno, pues involucra a los médicos y demás, pero sí creemos, desde el estudio lo miramos, que sería, si se aplica bien la norma, sería una forma también de prevenir que esa mujer, tomando las medidas precautorias necesarias, pues esa mujer estaría como protegida, ¿no? Y esto es muy importante. Hay otros ejemplos de violencia feminicida que sabemos que ocurren, por ejemplo, una mujer con algún padecimiento de depresión fuerte, con enfermedades ya graves en este sentido, de temores justificados que tienen muchas veces las mujeres, pues basta investigar y detrás casi siempre hay algún episodio de una violencia brutal que la puede llevar incluso al suicidio. Eso la Corte también determina que por eso se deben investigar todas las muertes violentas. El suicidio es una muerte violenta y por eso se tienen que investigar qué hubo detrás. Ahora, creo que en términos de violencia feminicida, pues tenemos que mirarla también en los distintos grupos de edad, como tú muy bien señalabas, desde el punto de vista demográfico, pues y por supuesto social y incluso legal, habría que estudiar muy bien cómo se van dando los distintos tipos de violencias hacia las mujeres. En el grupo de niñas, por ejemplo, lo veíamos, es muy claro que hay lesiones que se provocan a las niñas y hay un diferencial respecto a los niños. Y conforme vas avanzando en la edad, ya a nivel, digamos, en la adolescencia, pues ya se empieza a ver el abismo de las violencias que ocurren en el hogar versus los hombres, que son mucho más frecuentes en las mujeres, y a diferencia de lo que ocurre con los adolescentes varones, que la violencia se da más en la calle, ¿no? Y esto es muy importante detectarlo, porque ahí hay una violencia latente contra las mujeres que muchas veces deriva en estos homicidios. Y en el caso de las niñas, pues a nosotros nos sorprende, no debería haber asesinatos ni de hombres ni de mujeres, tampoco de niños y de niñas, pero sí llama la atención cómo en ciertos momentos de la investigación se nota un repunte de asesinatos de niñas y asesinatos de adolescentes. Demográficamente hablando, lo que vemos es que hay un rejuvenecimiento, como decimos en demografía, de estos asesinatos. O sea, cada vez más jóvenes son objetos del homicidio. O sea, lo que nos muestra el estudio es que, viendo esta tendencia a lo largo del tiempo, cada vez son más jóvenes las víctimas del feminicidio, o sea, más niñas. Y un dato que me sorprendió, y está marcado en el estudio, es que aparece algo que creo que no estaba claramente detectado. Homicidios a mujeres, digamos, adultos mayores. O sea, es algo que pareciera que no
no teníamos conciencia de que hay mujeres adultas mayores que están siendo objeto y aparece ya en la estadística como un dato muy revelador. Sí, efectivamente, en el pasado lo vimos como algo casuístico, ¿no? Ocurrió un asesinato de una mujer de edad avanzada, ancianita, que vivía sola, pero el estudio lo que muestra es que cada vez más en esos tramos extremos, ¿no? La juventud y la vejez, se dan estos casos, seguramente por razones distintas. El estudio esboza algunas ideas, pero hay mucho que investigar allí. Las razones pueden ser diversas, también el hecho de que las mujeres alarguen su vida, que la esperanza de vida haya aumentado, que haya más tiempo de vida de las mujeres, pues también significa, y eso se ve, que viven más, pero con mucho mayor deterioro. Puede haber muchas implicaciones que en el deterioro funcional, no sé... se podría haber muchas hipótesis. Muchas hipótesis podríamos abrir allí sobre estos temas de cómo estas mujeres son apoyadas o no en ese periodo de vejez y de deterioro funcional, pero digamos que es algo que hay que estudiar mucho más a fondo y son las preguntas que, como tú decías, abre esta investigación que se basa en datos duros, pero que hay que hacer una investigación más de corte cualitativo para saber realmente qué hay detrás de todas estas Tiene muertes, sentido, ¿no? déjame terminar este bloque con una reflexión que es que cuando uno ve los datos que tiene el estudio sobre cuál fue el instrumento por el cual se quitó la vida, hay un dato realmente dramático. No es digamos, no se asesina a hombres de la misma manera como asesinan mujeres. Sí, la crueldad. Y eso es la crueldad. Entonces el dato que está ahí es que hay muchos asesinatos a mujeres, que es el ahorcamiento. Sí. Es lo que en el estudio denominamos pues la muerte el asesinato a mano propia, ¿no? Es decir, el perpetrador lo hace sin mediar un objeto de por medio. Eso es claramente diferencial entre hombres y mujeres, entre los asesinatos de hombres y mujeres. Y bueno, eso habla de la crueldad, ¿no? De cómo se usan las propias manos, los puños, los golpes para asesinar a las mujeres. Y lo que también vemos pues es que pues no solamente se les asesina, hay otras vejaciones y otros actos que justamente son los que van a determinar si se trató o no de un feminicidio, que ocurren a las mujeres porque son mujeres, ¿no? Otras circunstancias son, digamos, en una muerte violenta que no fuese un asesinato, como podría ser un accidente, pues no vemos todo esto que se da sí alrededor de lo que se denomina un feminicidio, ¿no? Que son agresiones adicionales a la propia muerte, ¿no? Así es que déjame concluir este segmento, que pone en tensión esta conclusión, hipótesis, de que muchos de estos homicidios sin duda responden a la batalla, combate entre crimen organizado y fuerzas federales, etcétera, por territorio, pero aquí hay algo mucho más duro, complejo, la crueldad, el saber que es vía propia mano, vía un objeto punzocortante, y el dato que en el caso de hombres son con armas. Y la agresión sexual, María. La agresión sexual que va acompañada atrás de esto. Siempre va, ¿no? Eso es algo que define muy claramente ese odio misógino, esa violencia machista, que es pues la que muchos movimientos de mujeres y organizaciones de la sociedad civil que están luchando por que esto no ocurra en nuestro país, pues todo el tiempo ponen de manifiesto. Y en el Instituto Nacional de las Mujeres pues sí tenemos una especial preocupación por trabajar en los temas de prevención, que eso es muy importante. Déjame un corte y regresamos a esa parte, porque sin duda, ante esta magnitud, pues obviamente la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué se ha podido hacer para prevenir? Porque en el fondo está esta dimensión del horror, la crueldad. O sea, no es solamente el hecho de que cualquier violencia
homicida es condenable, es repudiable, pero aquí hay algo más que no se puede explicar simplemente en términos de tráfico de armas, drogas, extorsión, secuestro. Aquí hay algo más y porque se da en todas partes, ¿cierto? Teníamos la idea hace años que era el hogar, ¿no? Ahora crece en vía pública, pero es la dimensión del horror, de la crueldad de una sociedad que creo que debemos, si algo subrayar, es que estos datos que son indicativos, porque creo que son muchos más los casos que los que tenemos detectados, pese a que hemos mejorado en recopilación, nos hablan de una sociedad que vive en el horror, la amenaza, el temor, y que por lo menos pone en tensión, ya nos platicarás, qué hemos podido hacer, qué estamos haciendo para prevenir esto. Vamos a un corte. Paz, lo anunciabas o lo delineabas al principio. Ante esto, el desafío que tiene el Estado, el gobierno federal, de prevenir, por los datos, sabemos que no se ha hecho suficiente. Y no es un asunto solo de la construcción, del diseño, del quehacer, es la enorme complejidad en un país de esta extensión, una república salvaje, como Cordera le gusta señalarla, en la cual los niveles de gobierno tienen muy distintas capacidades. Pero ante esto, digamos, ¿cuáles son las lecciones aprendidas? ¿Qué es lo que se ha tratado de hacer en estos años para prevenir el feminicidio? Yo creo que lo primero que hay que hacer es reconocer que este flagelo, ¿verdad?, es un desafío para el Estado mexicano. Y el Estado mexicano entendido en su amplia expresión, y estamos hablando de todos los poderes y de todos los niveles de gobierno. Si no lo hacemos así, es muy difícil pensar que podamos tener soluciones mágicas, ¿verdad? No las va a haber y queremos soluciones prontas al problema. Y hay que trabajar en muchos frentes, como la propia Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia lo señala. Creo que el tema de la atención corresponde a todos los niveles de gobierno. Todavía tenemos algunos huecos en las leyes, no solamente me estoy refiriendo o necesariamente me estoy refiriendo a la de violencia. Por ejemplo, creo que las entidades federativas deberían ser más proactivas en la prevención, tener los recursos, tener la base normativa para hacerlo, para hacer política de igualdad de género. Pongo un ejemplo. En una alerta de género en donde ocurren asesinatos, cuando la alerta se da, pues no necesariamente los recursos están disponibles en el instante para actuar. Cuando ocurre un desastre, ocurre el desastre y tenemos un fondo para desastres. Pero en este caso, la actuación de los gobiernos locales pues deja mucho que desear, precisamente porque los recursos no están a tiempo y hay que programarlos para el siguiente año, etcétera, etcétera. Entonces, allí hay un tema de política pública que hay que atender en el nivel de lo local, en cambiar algunas leyes para que los presupuestos y los programas existan en el ámbito de lo local. Hay otros aspectos que también tienen que jugar un rol muy especial, que es los medios de comunicación. Si no erradicamos todos estos estereotipos, formas machistas de comportamiento que los medios muchas veces reproducen, y hablo de todos los medios de comunicación, pues difícilmente vamos a avanzar. Eso es algo que se está haciendo en muchos países para poder trastocar estas formas machistas de relación. Esta cultura que permea, digamos, a todos los medios, en la casa, en el trabajo. ¿Por qué no hablar de lo que significa la entrada de las mujeres de manera masiva al mundo del trabajo? Allí, cuando llegan a los centros de trabajo, tienen acoso sexual y hostigamiento sexual. Si van al mundo de la política, ahora que ya estamos con esta
gran noticia de que las mujeres van a ocupar curules y que van a tomar decisiones para las reformas que haya que hacer en el país, ahí hay violencia política, que muchas veces se convierte en violencia feminicida en el ámbito de la política. Y si vamos a la escuela y hay más mujeres en la escuela, pues ve lo que está pasando en las universidades. Sí. Y eso no es nada más de México, no es privativo, es algo que vemos que está dando como un llamado, ¿verdad?, global, a nivel mundial, porque lo que queda claro es que detrás de la violencia contra las mujeres, porque son mujeres, existen todos estos patrones machistas que se reproducen en la cultura, en las leyes, en el quehacer público, en la atención, en los servicios. Es una tarea que implica no solamente atender, sino prevenir. ¿Y cómo? Pues tenemos que dar muchas más herramientas a las mujeres para que estén empoderadas, para que sean autónomas, para que sean que tengan la capacidad de romper relaciones violentas, y en el caso de esas violencias en donde pues no es por la relación cotidiana que yo tengo con el perpetrador, sino que es producto de un contexto social, pues actuar en ese contexto social. Entonces, sí, el tema de la violencia contra las mujeres es un tema que nos compete a todas y todos. Así es, y que pone en tensión de que este discurso que yo comparto, llevamos 10, 15 años tratando de transformar esta cultura androcéntrica que genera estas relaciones de poder y que genera esta violencia simbólica y violencia real, y que incluso, y no hemos logrado, o sea, no hemos logrado, más allá de los avances han sido muy lentos, muy graduales, más allá de los y las y este tipo de figuras más retóricas, demagógicas, y nos damos cuenta de la complejidad que está atrás. Pero también hay un tema, la austeridad, esta austeridad brutal. Ahorita recordé que sí, de pronto hay una alerta de género que pensamos muchos nosotros cuando se diseñó este instrumento, que ante la evidencia los estados había un instrumento para detectar una alerta de género, y esto implicaba subrayar no solo la omisión, sino la enorme capacidad de hacer muchas cosas. Y después nos enteramos que no había el recurso para hacer las cosas que delineaba la alerta de género. Y ante no haber recursos, la entidad respectiva decía, bueno, pues, ¿para qué me das una alerta de género si no tengo recursos? Nuevamente esta enorme perversidad de que no hay recursos, la austeridad llevada al extremo de la alerta de género, pues hace que este instrumento, que en su momento muchos pensamos que era una manera de ser visible, etcétera, no lograra realmente este impacto. O sea, quisiera que me corrigieras si esta es la percepción, porque hay desde la defensa de las entidades que no quieren alerta de género porque es como un... sí, se vive como una especie de castigo o de llamada de atención. Que en realidad no es el propósito de la ley. Pero así lo asumen, y hay esas defensas de que ante la amenaza de género, el secretario de gobierno en su momento de la entidad hace lo que no había hecho nunca para aparentar, como cambiar la ley, inaugurar un centro, ¿no? Pero eso más bien como un acto defensivo, porque... Sí, hay que hacer una política que involucre mucho más la actuación de lo local. Lo que se ha avanzado a nivel federal en términos de leyes, programas, normatividad, lineamientos... Bueno, los centros estos que hicieron este sexenio, los centros, ¿cómo le llaman? ¿De justicia? Sí, los centros de justicia en las entidades, ¿no? Y también hay centros para el desarrollo de las mujeres en los municipios. Así es. Digamos que hay todo un esfuerzo, hay que decirlo, pero desde mi perspectiva creo que hace falta tener acciones coordinadas, mucho más eficaces a nivel incluso de los municipios. Pongo un ejemplo. Así como hay institutos de las mujeres en los estados, en las entidades federativas, no existe el correlato a nivel municipal. Digamos que ahí tenemos un déficit muy grande. Y solamente 6 entidades federativas tienen una ley orgánica municipal que mandata la existencia de institutos de las mujeres
en los municipios. Sin eso, sin tener una política de igualdad de género, pues el avance va a ser mucho más lento, porque hay que empezar también a trabajar mucho más en lo local para que esas acciones preventivas, esos servicios funcionen mejor, haya mucho más capacitación de quienes atienden a las mujeres, que una mujer no se regrese a su casa como tú señalabas hace un momento, que va y levanta una denuncia y está evidentemente y materialmente maltratada, golpeada, que no regrese al lugar donde está corriendo peligro. Entonces, eso ocurre a nivel de lo local y hay que trabajar mucho más para que se tengan los elementos para afrontar esas violencias. Entonces, hay mucho hecho, es cierto, pero falta mucho por hacer. Yo creo que también nos tenemos que mirar en las experiencias internacionales de dónde se ha avanzado y cómo se ha avanzado. Hay países, Centroamérica, lo vemos, ¿no?, en donde esta violencia pues es también muy exacerbada y nosotros pues tenemos que mirar hacia lugares en donde los avances han sido más rápidos, más contundentes. Entonces, déjame hacer un corte y regresamos a eso. O sea, ¿cuáles experiencias podemos poner en la mesa? Porque es evidente, o sea, sí se ha avanzado, pero ha sido lento, desigual, gradual, dependiendo de la entidad. Así mismo. Y la dimensión es de que la tendencia, para hablar de esto, es de que viene un repunte que lleva al 2017, decíamos que era el año de mayor violencia y homicidios, pero todo indica es que este año va a ser igual o peor, y no cede. Y nuevamente, yo he escrito y dicho que muchas veces este relato de la batalla entre el crimen organizado por territorios obscurece las otras violencias que no responden a un patrón de simplemente la disputa de territorios o de tráfico de armas, personas, drogas. Es mucho más complejo. Muy complejo. Y a veces se oculta porque hablamos de la otra, de esa realidad de los cuerpos tirados en las calles o de los combates literalmente que se dan en los pueblos y comunidades. Pero esta violencia feminicida en los hogares y en vía pública, que tiene correlatos de violencia sexual asociada, está ahí y por lo menos mi percepción después de haber hecho el estudio es, crece pese a lo que se ha hecho. Algo más tenemos que hacer y de eso hablaremos regresando del corte. Paz, tú y yo lo sabemos, una nueva administración siempre es oportunidad para mejorar, hacer lo que no se pudo hacer por distintas razones. Cierto es, creo que está muy claro, lo ha dicho el candidato triunfante Andrés Manuel, de que el tema de las violencias hay que enfrentarlo y ha usado estos conceptos, pacificar, reconciliar. A mí me cuesta trabajo porque cuando hablamos de estas violencias, la violencia del hogar, la violencia que está pasando, que tiene este rostro brutal del feminicidio, me gustaría descomponer en términos qué acciones específicas ante la evidencia que se ha intentado muchas cosas y nos damos cuenta que sigue estando este entorno. Entonces, no sé si frasearlo en términos de qué preguntas creemos deberían estar enfrentando los que van a ser responsables en unos meses, qué elementos podemos decirles que habrá que revisar, qué acciones, ya delineaste algunas que tienen que ver con revisar marcos jurídicos, destinar recursos al nivel local, aplicar la norma 45, sí, nuestra 46. 46. O sea, ¿qué más? ¿Qué cosas podemos, digamos, plantearles en términos de reconocer que esta violencia no solo es inaceptable como todas, pero acá hay un trasfondo mucho más grave de lo que hemos visto? Y es un trasfondo, Mario Luis, que tenemos que empezar a revisar muy bien para tener políticas públicas mucho más
orientadas a las causas. Tenemos que ir a los hogares revisando estas formas de relación. Mira, hablábamos hace unos días, colegas, que estamos trabajando en algunos temas del trabajo no remunerado y de cuidados. Uh-huh. Si no se resuelve, por ejemplo, el conflicto que puede generar la sobrecarga de trabajo para las mujeres, todo esto que necesitamos revisar de la conciliación del mundo laboral y familiar, pues vamos a seguir teniendo brotes de conflicto en los hogares, por ejemplo. Si no trabajamos de manera mucho más firme en la currícula desde, yo diría, desde el kinder, de cómo nos debemos relacionar hombres y mujeres a lo largo de nuestra vida, con respeto, con reconocimiento del otro, de la otra, en un plano horizontal. Si no trabajamos mucho más en la autonomía de las mujeres, si no trabajamos previniendo que los medios de comunicación tengan mensajes, pues, que no hagan apología de la violencia, que no reproduzcan los estereotipos, si no trabajamos mucho más en los ambientes laborales para erradicar las distintas formas de discriminación que hay contra las mujeres, lo que estamos diciendo es que toleramos socialmente estas formas de trato a las mujeres. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Cuando eso cambie, sin duda, vamos a tener familias más armónicas, vamos a eliminar muchas formas de violencia que se originan precisamente en estas formas de trato. Muchas relaciones sociales. Es decir, es mucho más que todo el aparato de justicia y sí, de persecución del crimen o de sanción. Lo que hemos aprendido, hemos estudiado, es de que no solo es la esfera de justicia que obviamente está en tensión. Y esto implica darle centralidad al tema de violencias en toda la política pública. Y eso es una preocupación, porque si el tema de violencia solo está, digamos, en el ámbito de la Secretaría de Seguridad, pues no es solo eso, es lo que nos estás alertando. Sí, sí. La violencia contra las mujeres ha sido definida por la Convención para la Erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Declaración de los Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales como un acto discriminatorio hacia las mujeres. Entender eso significa que tenemos que voltear los ojos a la discriminación para poder erradicar la violencia. Y esa discriminación que traemos en el ADN cultural de cada uno de nosotros, cultural, pues implica trabajar en todos los frentes. No es imposible. Los seres humanos hemos aprendido a cambiar nuestras formas de conducta, pero tiene que ser con acciones muy contundentes de todo el aparato de gobierno, poderes, niveles de gobierno y de la sociedad en su conjunto. Yo hace un momento hablaba de los centros de trabajo. Allí se requiere que la empresa privada esté absolutamente involucrada en erradicar todas las prácticas discriminatorias que hay en los centros de trabajo, por ejemplo. No se justifica que a las mujeres se les pague menos, no se justifica que se tolere el abuso sexual en aras de no hacer algún tipo de escándalo que sin puede... Sin minimizar el tema de la impunidad. Eso es lo que hay que hacer. O sea, primero hay una tolerancia a las violencias. No genera denuncia, algunos dicen por desconfianza, por presunción de corrupción de la autoridad, por percepción de que no pasa nada, o sea, no hay sanción. Y que esta mujer que denuncia puede regresar a un mundo mucho más brutal como consecuencia de eso, ¿no? Entonces, esa es la dimensión de lo que estamos poniendo aquí en la mesa. Y esa es la dimensión del reto, del desafío de un gobierno que seguramente tendrá que construir sobre la experiencia adquirida. México ha hecho un enorme esfuerzo en los últimos 15 años, diría, por hacer una política de igualdad que, visto desde fuera, y lo vimos muy recientemente, está en el informe
que hace México a la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, que sí hay un esfuerzo enorme de política pública, pero un enorme desafío también frente a la violencia. Y eso pasa en muchos países, pero esto que se ha construido hay que fortalecerlo. Tenemos la vivencia, la experiencia en los gobiernos locales, en el gobierno federal, hay muchas lecciones aprendidas que se tendrán que poner sobre la mesa para sobre ellas construir y corregir lo que se tenga que corregir, mejorar lo que se tenga que mejorar, pero también fortalecer lo que está funcionando. Yo creo que ese es un enorme desafío que sí requiere un trabajo en donde se oigan también las voces de la sociedad civil, de la academia, de esos, que se haga uso de los estudios que existen y que los diagnósticos pues están allí dibujados. Entonces hay que tener una política, la que venga, no solamente a nivel federal, sino de los gobiernos que están entrando y de los que ya están y que todavía pueden hacer algo, que se sumen en este esfuerzo nacional para tener una política de igualdad que pues vaya erradicando todas estas formas de violencia. Maripaz, muchas gracias. Siempre es un gusto tenerte, Mario, siempre nos permites muchas gracias a ti. Mostrar complejidad, sí complejidad, pero urgencia de darle centralidad a este tema. Las cifras nos dan cierta dimensión de un fenómeno enormemente complejo que debe ser el centro de un país que aspire a organizar una vida digna y tiene que ver con enfrentar todas estas violencias que están generando hasta este dolor brutal que puede ser el feminicidio, pero que requiere reconocerse, como bien dice Paz, o sea, tenemos avances, tenemos ciertos ejemplos de cosas que están funcionando, pero necesitamos revisarlos críticamente, revisar los diagnósticos, darnos cuenta de que sí hay una amenaza social, esas son las violencias, estas violencias y esta inequidad de género que finalmente nos sigue erosionando y generando el país de desigualdades y de discriminación que somos, pero hay que señalarlo, nombrarlo para enfrentarlo. Paz, gracias por estar en México Social, gracias a ustedes, buenas noches.